¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarles en Un Café con Mariloli. Hoy tenemos una invitada de lujo, todos son de lujo, pero la historia de Marcelina Arce Sáenz, qué barbaridad, mire que tiene para dar y regalar. ¿Cómo estás, Lina? Muy bien, Mariloli, muchas gracias por la invitación, es un honor. Es un honor para mí el poder platicar contigo. ¿Naciste en Puebla? Sí, nací en Puebla. ¿En la Reforma? En la 538 de la calle Reforma. Y en 1945, en 9 de noviembre de 1945. ¿Cuándo te llevan a España y por qué? Me llevan por la enfermedad de mi padre, que no ven aquí una solución, y mi mamá encontró al doctor Jimeno en la clínica Puerta de Hierro de Madrid, que le detuvo la enfermedad de Parkinson porque le había afectado la memoria. Mi padre era Feliciano Arce Pellón y mi madre Elisa Sainz Gómez, y la llamaban Dicha. Entonces, por esta razón, pues nos hacen transterrarnos al revés hacia el pueblo de mi padre, que es un pueblo que se llama Puente Viesgo, que posee unas cuevas prehistóricas, que 2 son patrimonio de la humanidad, el castillo y las monedas. Y bueno, a mí me cambió la vida porque en la Casa de la Reforma pues tuve una primera infancia espectacular. Ya platiqué que nos educaron con mucha firmeza, pero con delicadeza. Jamás sentimos la violencia, lo cual nos ha permitido luego soportar las luces y sombras de la vida. ¿Cómo es eso tan delgadito entre la firmeza y delicadeza a la vez? O sea, ¿cómo lo lograron? Pues lo lograron a base de su ejemplo de vida. Por ejemplo, a mi mamá nunca oímos un comentario negativo sobre la enfermedad de mi padre. Nunca tu padre está enfermo o tu padre no sabe lo que dice. Este tipo de cosas que se dicen con los enfermos que padecen alguna deficiencia mental. Ajá. Entonces, siempre le teníamos que pedir permiso para todo. Pero era una época donde sabíamos dónde teníamos que estar y qué hacer siempre, porque nos daban el conocimiento para hacerlo. Entonces, pues sabíamos que con una mirada sabíamos si teníamos que desplazarnos de la habitación o podíamos permanecer. Sí, claro. O si teníamos que levantarnos o si teníamos que ayudar a alguien en alguna situación, pero todo era con lenguaje gestual y de las miradas. ¿Fuiste al colegio o te educaron en casa? No, en Puebla nunca fui al colegio, me educó una maestra maravillosa que desde aquí, en donde esté, le doy las gracias, porque fue la que me enseñó a leer, se llamaba Ana María Ortega. Y fue la que me enseñó las matemáticas y todo. Después también aprendí piano con el profesor Ramsoli, que estaba a una cuadra de la casa, donde hoy es el hospicio enfrente de su casa. Y también me enseñaron danza desde los 4 años con la maestra Eloína Budar, a la que le debo también agradecer donde esté, que me inició en la danza española. ¿Qué danza? Danza española. Danza española. Por ejemplo, ¿todo? Pues mira, me enseñó a dominar el espacio con el pasodoble. Luego empecé con un chotis, y la primera vez que bailé en público fue en un viaje que fuimos a España en el vapor Covadonga de la Compañía Transatlántica Española, y en la fiesta del capitán bailé de madrileña el chotis. Digo, el chotis Capri, se llamaba Capri, que era en discos de acetato. Entonces, bueno, pues desde eso estoy bailando hasta la fecha, que he podido recuperar. Tuve un problema neuronal difícil, pero he podido volver a recuperar el equilibrio y la danza. ¿Cómo regresas a Puebla? Regreso a Puebla en el año 1980. Mi tío Manuel Sainz Gómez, al que estoy también muy agradecida, porque siempre, pues yo fui la primera sobrina, y mi tía Paquita Sainz, pues me consintieron y me quisieron muchísimo. Por una crisis económica que se da en España a nivel europeo, pues venimos a trabajar a Puebla. Y yo lo primero que pensé es, bueno, ¿dónde bailo y dónde hago paleografía? Porque si no, mis ojos se van a olvidar. Entonces, por medio de un amigo historiador, el doctor Ernesto Godoy, que ya falleció,
me presentó al maestro Aguirre Beltrán, el gran historiador que estaba de director en la Biblioteca La Fragua, y me permitió pues trabajar con él las reales cédulas que se resguardan en la caja fuerte, con lo cual pues fue maravilloso. ¿Qué es la paleografía? La paleografía es una ciencia que estudia la historia de la escritura, y tuve el honor de estudiar filosofía y letras en la Complutense, pero como siempre tuvimos el enlace con México, yo también me metí a las clases de Historia de América, me dio clase de Mesoamérica el doctor Alcina Franz, que es una autoridad, me dio clase de Derecho Indiano el doctor Alfonso García Gallo, que es el que funda el seminario de Derecho Indiano en la UNAM, y bueno, así me la pasé, y de paleografía me dio clase el doctor Navascués y la doctora Ruiz Trapero. Ahí, pero en España, como nuestra trayectoria viene desde los sumerios y los acadios, pues tienes que empezar desde las tablillas, la epigrafía, y tuve el honor de estudiar latín y griego desde que empecé el bachillerato, y después árabe clásico en primero y segundo de comunes en la universidad, y eso me facilitó pues la letra visigoda, bueno, en latín. ¿Todo eso en España? Todo eso en España. En el curso preuniversitario me tocó traducir a Catulo y a Virgilio y a la Eneida y la Odisea en griego, pero eso pues me ayudó muchísimo, porque esas lenguas estructuran el cerebro y también la metodología de trabajo. Entonces, pues estudié, también no quiero dejar atrás a mis maestras de mi colegio de las Teresianas, es un instituto secular que funda San Pedro Poveda, es anterior a la Institución Libre de Enseñanza, es como de 1900, y son unas mujeres que eran especialistas de área. Entonces tuve el privilegio de estudiar literatura con una especialista de área, la matemática con una especialista de área, eso entonces en Santander, que fue donde empecé con ellas, porque tuve otro maestro maravilloso en Puente Viesgo que se llamó don Antonio Espeso. ¡Qué bien te acuerdas de todo! Bueno, es que soy una persona muy agradecida. O sea, cada día del maestro traes tu lista y dices todo gracias. Y les doy gracias a todos, porque fue un maestro formado en la República. Entonces me tocó la dictadura de Franco, las mujeres no estudiaban, o sea, estudiaban una cultura general, y luego pues manualidades y este tipo de cosas, y ahí mis padres decidieron que yo estudiara, pero que estudiara académicamente. Entonces, ¿y el sistema lo permitió? Porque dices que con Franco no. No, pero sí podías estudiar, pero pues no todo el mundo tenía la voluntad y el permiso de los padres, porque se necesitaba un permiso para asistir al instituto oficial. ¿Cómo era Franco? Pues bueno, yo la verdad es que casi he tenido la buena suerte de que mis padres me educaron en el respeto de la política, pero nunca de ningún partido político. ¿Nunca involucrarse? Nunca me lo involucraron. Pero era un hombre duro y que decía así. Pues mira, yo viví en el norte de España, se refugiaron los republicanos que estaban en su contra, en los montes, los llamaban maquis. Entonces uno como niña, bueno, para mí fue todo muy sorprendente, porque de estar en la Reforma, de no salir más que los domingos a dar una vuelta en coche y a tomar un helado, a estar en un pueblo con una libertad total, ir caminando a la escuela, poder subir a merendar a un monte, cazar cangrejos en el río, ver cazar, pescar salmones. Por cierto, ahí es el río Pas el que riega esa zona. Nosotros somos del Valle de Toranzo, la familia de mi papá es de Hijas, de una pequeña aldea del municipio de Puente Viesgo, y bueno, pues disfruté muchísimo, porque podíamos andar libres, totalmente libres. ¿Tú y cuántos hermanos más? Los únicos que íbamos a la escuela éramos mi hermano José Manuel, que le llamamos Manolo, porque Francisco Javier, que le decimos Javier, y Mercedes, que le decimos Chiqui, eran muy pequeños, porque en aquel entonces todavía nevaba en serio, y aprendimos a andar en albarcas, que son una especie de zuecos muy del todo el norte. Entonces llevábamos unas zapatillas de lana con unos pompones muy bonitos, y íbamos en esas cosas de madera porque no te mojabas, era maravilloso. Entonces a la entrada de la escuela dejabas tus albarcas allá afuera, como hacen
los europeos y bueno, y entrabas a la escuela. Y en la tarde nos preparaban, o sea, asistíamos a la escuela normal de todos los niños y luego en la tarde nos preparaban para examinarnos en la ciudad de Santander, en el Instituto de Santa Clara, de manera libre y oral. Y bueno, todo esto te forja, porque cuando eres pequeño tienes que examinarte de todo de manera oral, con un tribunal que yo los veía como gigantes, ¿verdad? Una mesa que los veías así para arriba. El nivel educativo es muy bueno. Pues a mí sí me tocó muy bueno y muy exigente. Ya no es lo mismo, ¿eh? Las cosas han cambiado en todo el mundo, desgraciadamente, para todos, para los maestros, para los alumnos, para las familias y para los países. Cuando te dejan estudiar, ¿a qué te fuiste inclinando? Bueno, yo primero, allí se estudiaba un primer curso que se llamaba ingreso y luego un bachillerato elemental, había un examen de la reválida de los 4 años, o sea, era parte de los cursos, y luego hacías un bachillerato superior que ya elegías el área de científica a la que te ibas a dedicar. Yo me dediqué a las humanidades, y por eso es el latín, el griego, la historia, todo eso. Y luego hay un curso preuniversitario que ya se estudia en la universidad. Eso fue en el año 1998, 97, 98. Y luego en los 70, empiezo la universidad, empiezo el bachillerato superior en Madrid en 1960 y termino la universidad en el 70, con lo cual me toca toda la vorágine de 1968, etcétera, etcétera. Ah, pero ahora ya me contarás qué pasó en el 68 y con cuánta calificación saliste como estudiante. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Gracias, con mucho gusto. Pausa y regresamos. Continuamos y ya regresamos de la pausa. ¿Qué calificación sacaste? Pues no era así como espectacular, no creas, o sea, ahora tenía que como mínimo tener 8,5 para poder tener la opción de examinarme. Si no tenías... O sea, 9-10. Pues no, más bien de 8,5 a 9,5. Los 10 son prístinos, ¿eh? Los 10 son de que no te tienen ni que tocar. Alguna vez los he sacado porque he sacado matrículas de honor, que es cuando en la universidad sacas el 10, te daban la matrícula siguiente, del siguiente año te daban gratuita la matrícula siguiente. No quería dejar de mencionar que en el pueblo formé parte de los grupos de danza de la sección femenina de Falange y de las Hons, que era el área de cultura que tenía la dictadura de Francisco Franco. Entonces ahí aprendí todas las danzas de Santander con ellas. ¡Qué bonito! Sí, muy bonito. O sea, un folclore maravilloso, bueno, del que todavía disfrutamos. Claro. A ver, aquí hay que partir dos cosas importantes. Una, cuando llegas a Puebla y cómo bailas, con quién bailas, y la otra, pues tus estudios y tu especialidad, porque me tienes que hablar de Palafox. Bueno, rápidamente te digo que mi maestra de danza espectacular ha sido María Isabel Armengou Sanz, porque formé parte del Centro Autorizado de Danza Armengou, que es donde me examino en el Conservatorio de Córdoba y aprendo las 4 escuelas de danza. A ella la escuela bolera, la escuela clásica estilizada, que es por ejemplo las bodas de Luis Alonso, la danza flamenca en los palos del flamenco, de los hondos y de los de ida y vuelta, y después también el folclore de toda España. Esta maestra le debo lo que soy en la danza porque me enseñó las 17 regiones de España. ¡Wow! Sí, maravillosa. Todavía vive. ¡Qué bien! Celebramos en el 2005 los 60 años de la Academia. Sí. Estuvimos en el Palacio de Festivales. ¿Y baila? Ahora no, entonces todavía bailaba, pero ahora en el 2025 vamos a celebrar los 70 años y espero bailar con ella unas sevillanas lindas. Ay, pero por favor, Sí, claro sí. que sí. ¿Y llegas a México y con quién te contactas para pues bailar? aquí me contacto, como dije, ¿con quién bailo? ¿Con quién bailo? Y entonces empiezo a preguntar, oye, ¿quién es el mejor maestro que hay en Puebla? El mejor de los mejores. Entonces me mandan con Carmen Larragoiti, que es un encanto, que mis papás eran amigos de sus papás, porque además el doctor Larragoiti, oftalmólogo, otorrino, había operado a mi tío Manolo, y entonces me dice,
tengo un maestro maravilloso de flamenco y de danza española que se llama Martín Cruz, vente para acá. Y entonces, pues ahí en su casa de la 14 maravillosa, que tiene un salón maravilloso, estuvimos un año para aprendernos la bata de cola, destrozamos 3, pero allí iba Juan Gaspar a tocar y hasta que pudimos, porque dijimos, queremos bailar con una bata de cola, y Martín puso los ojos cuadrados, porque te puedes figurar que eso es una cosa como para caerse en cualquier momento. Muy difícil. Pues estuvimos como 2 años ensayando, pero lo logramos. Y lo bailamos en el Teatro Principal. Irma Tejeda, Carmen Larragoite y una servidora. No, lo hemos pasado. ¿Ustedes 3? Nosotras 3 bailamos eso con la bata de cola. Aparte bailamos caracoles, bueno, con Eloína Ricaño, con Lolita Victoria, con Ruth, bueno, pasábamos ¿fuiste muy compañeras de ellas? Yo, claro, ¿Qué crees? claro. Que yo fui compañeras de ellas también. Claro, bueno, pues yo eso fue en el año 80, yo estuve ahí con Martín, luego bailé con él profesionalmente, con Soledad de la Fuente, su esposa. Sí, sí. Y me retiré de la danza en 1986 en un concierto universitario, que eso es una de las cosas que añoramos todavía de la UAP, en un programa de Miguel Hernández, donde cantó Jesús París Chuy, tocó Juan Gaspar a la guitarra y Héctor Talavera, que Héctor entonces era jovencísimo. Es un jovencísimo. buenazo, Héctor. Sí. Héctor estuvo con Pilar Rioja. Sí, muchos años. Sí, muchos años. y ahora... Otra maravillosa mujer esa de la danza. Sí, sí, muy buena, muy buena. Sí. Y vámonos al tema de Palafox. Bueno, pues cuando entro en 1980 a la Biblioteca La Fragua con el maestro Aguirre, pues me encuentro con una colección de obras completas de más de 15 tomos de este señor, que yo no lo conocía. Y entonces pues empiezo, un señor que bueno, fue virrey, visitador general, luego era investigador de China. Entonces, por medio de la nao de China, le traían la información y tiene 2 tomos dedicados a China. Y eso me dejó verdaderamente asombrada. Y entonces empecé a saber, me voy a enterar yo de quién es que nos han contado poquísimo. En España casi no lo conocía nadie, porque todo el mundo piensa, hay otros Palafox, hay un general Palafox que lucha contra los franceses, que nos pasa un poco aquí como que con el general Zaragoza, ¿verdad? Que conoces a ese, pero no a por ejemplo, a Porfirio Díaz, que estuvo en el campo de batalla, ¿no? Y no se menciona. Bueno, pues con Palafox pasaba lo mismo, pero este hombre fue un hijo, vamos a decir, como se decía antes, ilegalmente bastardo, del marqués de Ariza, que es un grande de España, y se le mueren los hijos oficiales, vamos a decir, y lo tiene que ir a buscar a donde lo había depositado, que es en el pueblo de Fitero. Entonces lo rescata, lo manda a la Universidad de Salamanca y él se educa con un tío suyo canónico en Barbastro, en Zaragoza, que es donde están todos los altares de mármol. Por eso el altar que hace aquí de los Reyes, ves que es de Onís, pero eso no viene de otro sitio más que de Historia del Arte de Aragón. Entonces, después su padre le encarga que se encargue, ese tío canónigo lo educa en las artes y su padre le encarga que se haga cargo de toda la cuestión artística de la familia. Y la Casa de Ariza es una de las pocas casas nobles que tiene una colección de cuadros de batalla espectaculares. Y entonces, bueno, él cuando viene a Puebla, viene con Pedro García Ferrer, que es su maestro de las artes, y bueno, en 9 años hace cosas. Primero es virrey y visitador general del conde de Gálvez y con muchos problemas. Era un hombre espectacular, muy serio, muy adusto, muy sobrio y muy trabajador. Y me encanta cuando dices adusto. Sí, porque es que es la palabra que define exactamente un tipo de carácter. Sí. ¿No? Es que nuestro lenguaje es riquísimo, es una maravilla, tenemos una palabra para cada cosa. Sí. Bueno, el caso es que él viene, primero nombran obispo de la Ciudad de México,
virrey, organiza, da las constituciones a la Universidad de México, que es la hoy UNAM. Bueno, tiene una variedad de cosas interdisciplinarias, funda colegios para niñas, colegios para mujeres, realiza manda a hacer más de 125 retablos. No solo es la catedral, es que su biografía es espectacular. La catedral, que es nuestra joya, de las joyas, ¿verdad? Sí, la joya, pues la encuentra en obra negra, habitada por personas, vamos a decir, de bajos recursos, tiene que organizar todo ese tipo de cosas, y en 9 años construye la catedral. Entonces, pues es absolutamente espectacular, porque pues es una de las catedrales más bellas, no solo de América, sino del mundo. Quería hablar sobre una cosa que no es cierta, que dicen que los planos de esta catedral son los de Lima, en absoluto. O sea, el imperio, esta sí, los planos es la que le tocaba. Sus planos son los que se hicieron para ella. ¿Y por qué surgió lo otro? Pues porque, bueno, pues siempre hay grillas en todas partes y en todas las historias, ¿no? Y luego también hay falta de cultura, ¿no? Entonces, también. ¿Alguien se le ocurrió? Pero el gobierno español tenía una jerarquía administrativa absolutamente rígida, y cada documento, cada hecho, tenía 8 o 9 traslados a diferentes instituciones, con lo cual es muy difícil que algo se manipule, se pierda, o se plagie, ¿no? El antecedente artístico es la Catedral de Jaén, que es de Juan de Vandelvira, porque muchos hablan de Juan de Herrera y el Escorial. No. Esta catedral, su antecedente artístico es la Catedral de Jaén. Sabemos que no termina las torres, ¿verdad? Pero sí, a diferencia, por ejemplo, de la Catedral de México, sube un piso más, con lo cual da los vitrales, que esta catedral tiene mucho más luz, ¿no? Sí. La provee de una serie, bueno, primero, trae unos maestros de capilla espectaculares, ¿no? Como pues Gutiérrez de Padilla, por ejemplo, es uno de ellos. Pone los órganos, hay toda clase de músicos en aquella época llamados ministriles. Hace como unos 15 años o 20 vinieron unos como ministriles que tocaron en los balcones de la catedral, dentro de la catedral, y fue espectacular. Y él realiza el altar de los reyes, y el altar de los reyes es un discurso político, o sea, las catedrales son un discurso de la pastoral. Cuando las personas hablan de arte de la iglesia, sí es arte porque lo realizan artistas, pero es un discurso de la pastoral, de la evangelización. O sea que no todo lo que le digan arte es arte. Sí es arte en el sentido que va a pertenecer a un estilo, entre comillas, de una cierta época, pero todo lo que se hace en la Iglesia Católica tiene que ver con la pastoral de los concilios de los obispos y de los canónigos. Es decir, el artista puede interpretar, pero no poner el programa. Entonces, eso es absolutamente manejado por la autoridad eclesiástica, por el derecho canónico. Entonces, casi siempre la fachada es un primer discurso de evangelización, porque hay otra cosa que también quiero precisar. Desde los tiempos de la fundación de la Iglesia, los que no están bautizados, desde el concilio de Nicea en el 100 y pico de nuestra era, los que no están bautizados no entran en el templo. Porque luego aquí se ha manipulado que el indígena no los dejaban entrar, etc. No es cualquier persona que no esté bautizado entra. No entra. Se me hace que nos vamos para otro cafecito. ¿Me aceptas otro cafecito? Claro, hacemos otro programa, porque todavía tenemos que hablar que además de lo de la danza, siempre has estado en lo de la cultura y representas a grupos y demás. Bueno, nos vamos al otro programa. ¿Te parece? Muchas gracias. Vamos a otro programa de Un Café con Mariloli. Lina Arce.